Para todos fue un gran impacto ayer a la nochecita la noticia de que se había caído la causa del memorándum, que fue una causa emblemática. Quizá fue porque, digamos, uno no puede escindir la causa del memorándum de la muerte de Nisman, que fue prácticamente una concatenación de hechos que complejizó la escena argentina y que confundió a mucha gente. Uno quiere creer que confundió a mucha gente. Por supuesto que hubo ideólogos, por supuesto que hubo gente que concibió esto como un siniestro plan político, tramposo, malicioso, pérfido, ilegal, por supuesto. Y hubo otros oportunistas y hubo otros anticristinistas que se subían a cualquier bondi. Muy poco después de presentada la denuncia por el memorándum, que era endeble, que era inverosímil, que era estúpida, y por eso el juez Rafecas dio por cerrado inmediatamente el expediente. Ocurrió la muerte de Nisman, que bueno, que ahora a la distancia todos visualizamos como lo que se visualizó en un primer momento. Digamos, no es ninguna novedad para muchos que estamos viendo esta película desde hace años, ni que lo del memorándum era una patraña maliciosa que se llevó la vida de Héctor Timerman, con el dolor de no solo de su enfermedad, no solo de la humillación que sufrió en sus últimos días, no solo de que se le negara la continuidad de su tratamiento en Estados Unidos, sino que se murió habiendo sido acusado nada menos que de traición a la patria, igual que la ex presidenta de la Nación. La verdad que si uno piensa en Cristina, en el extremo opuesto de ese pensamiento estaría la figura de la traición a la patria. La verdad que es una mujer que incluso ahora, lo tengo que decir, uno han reflotado en todas las redes imágenes del 18F, entrevistas que se daban en esa época, y bueno, sí, aparece uno del presidente de la Nación con Maximiliano Montenegro, la verdad que diciendo barbaridades. Yo creo que corresponden disculpas públicas por haber malinterpretado y entendido todo mal en aquel momento. Pero bueno, si uno ve las fotos del 18F se va a encontrar con varios funcionarios actuales del gobierno nacional. Es decir, que en ese momento la escena era otra, pero había un ánimo anticristinista en muchos sectores que no sé si se creyeron o no se creyeron que Nisman se había suicidado, pero que lo había mandado a matar Cristina realmente. Había que tener no sé, digamos que lo haya sostenido Bullrich, o que lo haya sostenido Macri, o que lo haya sostenido Laura Alonso, Patricia Bullrich, justamente esas dos que deberían ser investigadas para saber qué es lo que pasó en esas últimas conversaciones con el fiscal que se suicidó, y quién lo instó a presentar esa denuncia de traición a la patria, del uso del memorándum para cubrirse de otros delitos. Digamos, la verdad es, uno a la distancia lo mira y no es que descubra nada nuevo. Y a eso, digamos, hay dos cosas que me interesa marcar. Por un lado, ya nos enteramos quién es la Daya, ya sabemos qué es la Daya. Hay candidatos del Frente de Todos que la primera reunión que han hecho para volver a la campaña ha sido recibir a la Daya. Bueno, cortémosla. La Daya votan 60 personas para elegir a la comisión directiva de la Daya. La Daya no representa a la colectividad judía en la Argentina. Hay que repetir, y esto en parte es por la complicidad de la Daya, de Waldo Wolf y de todos los que estaban alrededor de él dentro de la institución y que no trabajaban para la patria que dicen que traicionó Timerman, trabajaban para otro país. Hay que pasar en limpio
Y es que un judío que nace en la Argentina es tan argentino como un descendiente de italianos o de españoles que nace en la Argentina, digamos, ¿no? Todavía hay que estar aclarando que ser judío no es ser israelita, que no es ser la patria de un judío, no es el Estado de Israel. El Estado de Israel es la patria de los que viven en Israel. Los que viven en Argentina, la patria es Argentina. La traición a la patria, el dolor de la traición a la patria con la que murió esa acusación que le hicieron a Timerman era haber traicionado a la patria de Timerman, que era la Argentina. Entonces es hora de pasar en limpio esto, que es básico, pero que si está empañado, si está enmarañado, si hay mucha gente ahora, mucha más que antes, que no comprende que nacer en la Argentina y ser de ascendencia judía no quita un gramo de argentinidad ni da un gramo más de israelidad que lo que puede pasar con cualquier otra descendencia de la inmigración. En parte la responsabilidad es de la DAIA, porque la DAIA, con su actuación confusa, con su actuación viscosa, con sus operaciones políticas como la que tuvo en este caso, hizo pensar a mucha gente que la colectividad judía responde a Israel. Y no responde a Israel la colectividad judía, la DAIA es la que se alineó políticamente con un sector que sí estaba aliado a Israel, porque el macrismo sí estaba aliado a Israel. Entonces, para empezar eso, y por el otro lado, yo creo que hay que volver, como esta es una especie de causa madre, de causa bestial, digamos, que ha provocado en mucha gente un daño irreparable. Esteche estuvo 2 años preso por esta causa. ¿Quién le devuelve esos 2 años de vida? ¿Quién se los devuelve? Como a otros que han estado presos por esta causa, que era un delirio de principio a fin, y que fue reflotada por los 2 jugadores de tenis amigos de Macri. Esto es una payasada, la verdad ha sido una payasada. Uno podría decir que es una payasada, pero no va a la palabra, porque es en todo caso de esas payasadas que uno ve en las películas de terror, ¿no? Donde aparecen payasos asesinos. Hay algo que hay que pasar en limpio del lawfare, y que yo se lo aprovecharía para recordárselo a los que tienen responsabilidades políticas en este momento, por los que estuvieron ahí el 18F, bajo la lluvia, con los paraguas, con los fiscales corruptos de Comodoro Pi, dándoles crédito para ensuciar a Cristina, y que después, con el tiempo, poco tiempo pasó, pero con el tiempo se dieron cuenta o maduraron, o no sé, oportunistas siempre hay. Me parece que hay que, por un lado, yo creo que es una obligación moral de todo aquel que se confundió, que entendió mal, que tenía tanto encono con la ex presidenta, que se sumó a una protesta que parecía republicana y era de la República de Morondanga. Creo que esto merece que esas personas que se plegaron a esas marchas indignas pidan disculpas públicas. Yo las estoy esperando. Por otro lado, hay que entender algo que si no lo entendemos, estamos fritos, porque de entender esto depende lo que vaya a pasar en este país de ahora en adelante. El lawfare, se han dicho muchas cosas sobre el lawfare, y efectivamente se lo puede abordar desde muchas perspectivas, pero además de perseguir, y tiene mucho que ver con algo que dijo Cristina en el sentido de disciplinamiento, esto se lo hicieron a Cristina en realidad para encubrir, porque después, digamos, el juicio por encubrimiento a los atentados quedó en la nada, y hubo encubridores desde el Estado y desde la colectividad judía, encubridores de los atentados. Entonces eso quedó impune. Se han montado estas burbujas de una sustancia maloliente para confundir
para desviar la atención, para responsabilizar a los inocentes, pero sobre todo para transmitir un mensaje, que es el que me parece que esa gente que se confundió, si ahora está dispuesta a cumplir con la palabra empeñada en las campañas, en la campaña electoral, en la anterior y en esta, me parece que tiene que tener más claro que nadie, porque muchos ciudadanos lo tenemos claro, entonces lo estamos viendo y lo estamos chequeando día a día. El disciplinamiento consiste en que nadie más se atreva a pelearse con los poderes reales, porque si no, le puede ir como a Cristina. Y el disciplinamiento también incluye otra cosa, que es desmoralizar al pueblo, es quedarse sin líderes populares, porque si efectivamente estas aberraciones judiciales lograron encarcelar gente, lograron tener en vilo a una expresidenta, lograron que un ex canciller honorable que estaba trabajando enfermo y todo para el servicio que le había sido encomendado. Si lograron todo eso, y así le fue, hay como un sentido común que manijea mucho el aparato mediático, que yo creo que si no es bien leído, y si atrás de la buena lectura no hay coraje, no hay realmente espíritu de servicio a la patria, yo digo el país, ¿no? Cada uno entiende cosas distintas por patria, pero yo me refiero a este país con la gente adentro. Volvamos a esa frase que la escuchamos tantas veces y hace mucho que no la escuchamos, ¿no? Hay que pagar la deuda, pero con la gente adentro. Hay que hacer muchas cosas, pero con la gente adentro. Eso no es declamatorio. Gobernar un país con la gente adentro no es algo que se decida y no tenga costo. Gobernar un país con la gente adentro, es decir, con la gente con el estómago lleno, es una pelea frontal contra el monstruo que tenemos enfrente, contra los poderes fácticos que no quieren perder ni un centavo y hasta se niegan a poner un etiquetado frontal para decir si lo que producen tiene grasas saturadas, a los que se niegan a decir cuánta soja exportan y mienten y llenan los formularios de la aduana mintiendo, a los que quieren el control de los puertos, a los que, digamos, es infinita la lista de gente que no quiere perder nada. Lo que el pueblo no puede darse el lujo de perder es a sus dirigentes más leales, a los que nunca le han fallado, a los que han dado mucho más de lo que se espera de un dirigente, mucho más, porque en este país estamos acostumbrados a que los dirigentes den bastante poco, la verdad. Si no, no hubiésemos llegado a situaciones así, a situaciones de tanta concentración y de tanta injusticia. El Poder Judicial no se pudrió de un día para el otro. Entonces, nos han hecho daño a todos. Esta causa nos ha dañado como sociedad. Esta causa ha provocado un daño profundo que se ha trasladado de los imputados, de los encarcelados, de los acusados, a hombres y mujeres comunes y corrientes, que de repente empezaron a sentir que aquellas personas, aquellos dirigentes políticos en quien habían depositado no solo su confianza, sino también gran parte de su emocionalidad, de su cariño, de su afecto, estaban mezclados en un asco, como el que describía o intentó describir tan pobremente Nisman, y por eso se mató, porque no podía defender lo que él mismo había escrito, porque seguramente se lo habían dictado, se lo habían mandado por fax, y yo quisiera saber quién se lo mandó por fax, fax estoy hablando como alguien de 94, quién se lo mandó escrito, porque la otra, digamos, en su caja fuerte había otro escrito que decía exactamente lo contrario sobre la presidenta. Entonces, no voy a olvidar a la fiscal Fein, que peleó con todas sus fuerzas para imponer la verdad que tenía ella ante su vista. Era un suicidio cantado,
No había manera de que hubiera entrado el comando iraní venezolano y la pindonga a matar a un fiscal que había escrito una estupidez. Entonces, esto ha sido una operación para idiotizarnos a todos, pero además para dejarnos sin dirigentes políticos en los que creemos, seguimos creyendo, porque nunca hemos creído una palabra de esta causa, nunca. Yo creo que esto, por un lado, merece una relectura de toda la sociedad, de lo que es capaz, a dónde se llega, a qué costados siniestros llega un país cuando el Poder Judicial está podrido. Esto tiene que acelerar un cambio en la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia actual los dejó hacer. Estaba a la vista de todos nosotros, pero también estaba a la vista de todos los jueces de la Corte Suprema que dejaron hacer y que después, en más de un fallo, convalidaron el lawfare. En el caso de Amado Boudou, por ejemplo, que convalidaron una condena sin revisar fundamentos porque no les interesaban los fundamentos y es que no existían fundamentos. Entonces esta Corte no va más, este Poder Judicial no va más. Y lo que decía Parrilli es absolutamente cierto. Esto no puede quedar en que un tribunal, en este caso el 8, por más que ahora ahonden en las biografías, a ver si alguno, no importa. Eso ya, ese truquito, ya lo conocemos de memoria, que apenas hay un fallo adverso, resulta que para la trifecta mediática el delincuente es el juez. Bueno, basta. Ya, ¿cuántas más vamos a pasar de estas? Hace años que venimos presenciando estas operaciones con el Poder Judicial lleno de delincuentes, porque los que han intervenido en esta causa, Hornos y Borinsky, deben ser llevados a juicio político. Acá hace falta reparación de los que denunciaron, reparación de los que propagandizaron, reparación de los que difamaron, de los que trataron de ensuciar a gente que no tenía nada que ver, porque no se puede vivir en un país, eso sí es banana pura, banana colonial, eso sí es ser satélite de lo peor. Así que yo espero que esto termine de alguna manera, o que se avance en el camino de esas reparaciones. Como dijo Macri, el que las hace las paga. Espero que por esto, que no solo provocó aceleró la muerte irreparable de Timerman en condiciones, porque morir seguramente se va a morir como nos vamos a morir todos, pero morirse con una acusación de traición a la patria ya había sido levantado el cargo en ese momento, pero había sido acusado de eso, y el dolor no lo podemos, es indecible, es intransferible, no lo podemos imaginar. Que al dolor de la muerte inminente y al dolor de la enfermedad en sí misma haya tenido que cargar con la difamación de estos delincuentes que no deberían volver al ámbito público, la verdad, porque no tienen la responsabilidad necesaria para moverse en el ámbito público. Así que espero que cada uno de los que contribuyó a que esto fuera sacado del archivo donde estaba porque no tenía ningún sustento, que paguen de alguna manera, pero si no pagan, lo van a volver a hacer, porque está en su naturaleza.